Las palabras secretas del Papa León XIII, lo que le dijo a la Guardia Suiza jamás ha sido olvidado. El cardenal Roberto Mendoza cerró los ojos por última vez como hombre libre. En pocas horas, el mundo entero lo conocería como León XIV, el primer papa nacido en territorio americano. Pero en ese momento, arrodillado en la penumbra de la Capilla Sixtina, era simplemente un hombre de 67 años enfrentando el peso de 2 milenios de historia. Las velas parpadeaban proyectando sombras, danzantes sobre los frescos de Miguel Ángel. El silencio era absoluto, quebrado únicamente por el sonido distante de las multitudes que esperaban en la plaza de San Pedro. Había sido elegido hace apenas 3 horas, y ya podía sentir cómo el mundo se transformaba a su alrededor. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo misionero en las favelas de Lima, temblaban ligeramente mientras sostenía el anillo papal. Este mismo anillo había sido llevado por hombres que cambiaron el curso de la humanidad. Ahora era suyo, con toda la gloria y la carga que eso implicaba. Roberto recordó las palabras de su mentor, el cardenal Torretti, quien le había dicho, años atrás en Perú: «Hijo, el poder verdadero de la Iglesia no reside en sus palacios, sino en la capacidad de tocar un corazón humano y transformarlo para siempre». Nunca imaginó que esas palabras le serían tan necesarias en este momento crucial. Se incorporó lentamente, sintiendo cada uno de sus 67 años. Sus rodillas protestaron después de la larga ceremonia, pero su espíritu se sentía extrañamente liviano. Había una sensación de inevitabilidad en todo esto, como si los eventos de los últimos días hubieran sido orquestados por una mano invisible. La muerte repentina del Papa Francisco había conmocionado al mundo católico. Un infarto masivo mientras oraba en sus aposentos privados, sin dolor ni sufrimiento, como si Dios mismo hubiera decidido que su misión estaba completa. Los cardenales habían llegado a Roma con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia. Roberto había llegado al cónclave sin expectativas de ser elegido. Su trabajo en Sudamérica lo había mantenido relativamente alejado de los círculos de poder vaticanos. Era conocido por su dedicación a los pobres, su dominio de 5 idiomas y su reputación de incorruptible, pero nunca se había considerado material papal. Sin embargo, conforme las votaciones progresaron, algo extraordinario comenzó a suceder. Los cardenales africanos, impresionados por su trabajo con comunidades marginadas, comenzaron a mencionar su nombre. Los europeos, cansados de las divisiones internas, veían en él una figura de unidad. Los americanos sentían que era tiempo de que alguien del Nuevo Mundo liderara la Iglesia Universal. La votación final había sido decisiva: 87 votos de 115 cardenales electores. Cuando el cardenal Camarlengo anunció Habemus Papam, Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En ese momento, dejó de ser Roberto Mendoza y se convirtió en el Papa León XIV. Ahora, preparándose para su primera aparición pública como pontífice, Roberto respiró profundamente. El aire de Roma llegaba a sus pulmones cargado de historia y expectativas. Podía escuchar a las multitudes cantando en la plaza. Pronto tendría que salir a ese balcón y dar su primera bendición papal al mundo. Pero antes de enfrentar a las masas, había algo que necesitaba hacer, una decisión que había tomado durante las horas de oración posteriores a su elección, algo que rompería con el protocolo pero que su corazón le dictaba como esencial. Caminó por los pasillos del Palacio Apostólico, sus pasos resonando en el mármol pulido. Los guardias suizos se cuadraban a su paso, pero él apenas los notaba. Su mente estaba enfocada en lo que estaba por hacer. Se detuvo frente a una puerta familiar. Detrás de ella estaba la habitación donde había vivido los últimos 5 días como huésped del Vaticano durante el cónclave. Empujó la puerta suavemente y entró. La habitación era sencilla: una cama individual, un crucifijo en la pared, un escritorio pequeño y una silla. Sobre el escritorio su Biblia personal, gastada por años de uso, con miles de anotaciones en los márgenes. Junto a ella,
Una fotografía que lo acompañaba a todas partes. Una imagen de la pequeña iglesia de Santa Rosa de Lima, en las afueras del barrio más pobre donde había servido durante 15 años. Roberto tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella se veía a sí mismo mucho más joven, rodeado de niños descalzos y sonrientes. Esos niños ahora serían adultos, algunos probablemente con hijos propios. Se preguntó si estarían viendo las noticias, si comprenderían que su padre, Roberto, ahora era el líder de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era Monseñor Castellanos, el maestro de ceremonias. «Santidad, es hora». Roberto asintió. Guardó la fotografía en el bolsillo interior de la sotana blanca y siguió a Monseñor Castellanos por los corredores que conducían al balcón central de la Basílica de San Pedro. Los sonidos de la multitud se intensificaron conforme se acercaban. Cuando llegaron a la antesala del balcón, Roberto pudo ver a través de las cortinas la inmensidad de la plaza de San Pedro. Decenas de miles de personas habían acudido, muchas con banderas de sus países, otras simplemente con la esperanza de ser parte de este momento histórico. «Santidad», murmuró Monseñor Castellanos. «Cuando aparezca en el balcón, la tradición es saludar primero, luego dar la bendición apostólica. Después, si lo desea, puede dirigir algunas palabras a los fieles». Roberto asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. Pensaba en las palabras que había estado rumiando desde su elección, palabras que sentía que necesitaba compartir no solo con los presentes, sino con el mundo entero. Las cortinas se abrieron, y la luz dorada del atardecer, Romano lo envolvió. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Miles de teléfonos móviles se alzaron para capturar este momento. Cámaras de televisión de todo el mundo enfocaron su figura. Roberto se acercó al micrófono, sintiendo el peso de la mirada mundial sobre él. Por un momento, el silencio se hizo absoluto. Toda la plaza esperaba sus primeras palabras como pontífice. «Hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero», comenzó con voz clara y firme. «En este momento solemne, cuando la providencia divina me ha confiado el cuidado de la Iglesia Universal, quiero hablarles desde el corazón». Su voz resonó claramente a través de los altavoces, traducida instantáneamente a docenas de idiomas para las audiencias globales. «Vengo ante ustedes no como un conquistador que reclama un trono, sino como un servidor que acepta una cruz. Durante mis años como misionero en América Latina, aprendí que la verdadera autoridad no viene del poder sino del servicio, no viene de la imposición sino del testimonio». La multitud escuchaba en silencio absoluto. Incluso los niños pequeños parecían hipnotizados por la solemnidad del momento. En estos tiempos de confusión y cambio acelerado, cuando voces poderosas intentan redefinir verdades milenarias, cuando la tecnología nos conecta pero no nos une, cuando tenemos más información pero menos sabiduría, la Iglesia debe ser lo que siempre ha sido llamada a ser: un faro de esperanza en medio de la tormenta. Roberto hizo una pausa, sintiendo cómo las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. No era un discurso preparado por asesores, era el corazón de un pastor hablando a su rebaño. Por eso, mis queridos hermanos, les digo algo que considero fundamental para nuestro tiempo. No tengamos miedo de proclamar el Evangelio. Las palabras resonaron con una fuerza especial y Roberto las repitió con aún mayor énfasis. No tengamos miedo de proclamar el Evangelio. Un murmullo de aprobación se alzó desde la multitud. Muchos comenzaron a aplaudir espontáneamente. No tengamos miedo de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No tengamos miedo de proclamar que el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. No tengamos miedo de decir que hay verdades objetivas que no cambian con las modas culturales. La intensidad de sus palabras era palpable. Roberto podía sentir cómo su mensaje llegaba no solo a los presentes, sino a millones de personas que lo escuchaban en todo el mundo. Pero al mismo tiempo,
continuó suavizando su tono. Proclamemos el Evangelio con amor. Defendamos la verdad, con misericordia. Seamos firmes en nuestras convicciones, pero tiernos en nuestro trato. Porque el amor de Cristo es más fuerte que cualquier división humana. Roberto extendió sus brazos hacia la multitud en un gesto que abarcaba no solo a los presentes, sino simbólicamente al mundo entero. La iglesia no es un museo de reliquias del pasado, sino un hospital de campaña para las heridas del presente. No venimos a condenar al mundo, sino a ofrecerle la única medicina que puede curarlo, el amor infinito de Jesucristo. Las palabras finales resonaron con una autoridad que trascendía su figura humana. Roberto mismo podía sentir como algo más grande que él hablaba a través de su voz. Por eso, hermanos míos, les pido sus oraciones. Oren por este Papa imperfecto, para que sea digno de la confianza que Cristo y ustedes han depositado en él. Y yo prometo orar cada día por cada uno de ustedes, especialmente por los que sufren, por los que dudan, por los que buscan a Dios en medio de las dificultades de la vida. Roberto hizo la señal de la cruz sobre la multitud con una solemnidad que electrizó la plaza. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, rugió la multitud al unísono. Cuando Roberto se retiró del balcón, sabía que algo había cambiado. No solo en él, sino en la iglesia misma. Las palabras que había pronunciado no habían sido planificadas por comités o pulidas por expertos en comunicación. Habían brotado desde lo más profundo de su experiencia pastoral, desde años de caminar con los pobres, de consolar a los afligidos, de enfrentar las realidades crudas de un mundo que a menudo parecía haber perdido el rumbo. Pero su día aún no había terminado. Mientras los últimos ecos de los aplausos se desvanecían en la plaza de San Pedro, Roberto sabía que tenía una tarea más que cumplir antes de que cayera la noche. Algo que había estado planeando desde el momento de su elección, algo que rompería completamente con el protocolo, pero que su corazón le dictaba como absolutamente necesario. Se dirigió a sus aposentos privados, pero no para descansar. Había una llamada que necesitaba hacer. Una conversación que no podía esperar ni un día más. ¿Qué crees que podría ser tan urgente para el nuevo Papa en sus primeras horas? ¿Una llamada a algún líder mundial? ¿Un mensaje a su antigua parroquia en Perú? ¿O algo completamente inesperado que cambiaría el curso de su pontificado desde el primer día? Roberto tomó el teléfono papal y marcó un número que conocía de memoria. Al otro lado de la línea, en una pequeña casa en las afueras de Lima, sonó el teléfono de su hermana mayor, María Elena, quien no tenía idea de que su hermano menor acababa de convertirse en el hombre más influyente del mundo católico. «¿Aló?», respondió una voz familiar y cálida. «María Elena, soy yo, Roberto». «Roberto, ¿cómo estás, hermano? Vi en las noticias que eligieron a un nuevo papa, pero no pude ver la ceremonia completa. Estaba cuidando a la pequeña Sofía que está enferma». Roberto cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. En medio de toda la ceremonia, toda la solemnidad, toda la historia, había olvidado por un momento lo que realmente importaba. Las personas reales con problemas reales que necesitaban amor y cuidado. «María Elena», dijo con voz quebrada, «necesito decirte algo importante». «¿Qué pasa, Roberto? ¿Estás bien? Te escucho raro». «Hermana, soy yo. Soy el nuevo Papa». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Roberto podía imaginar a su hermana mayor, una mujer sencilla que había criado a 6 hijos trabajando como costurera, tratando de procesar la información. «Roberto», dijo finalmente con voz temblorosa, «¿esto es una broma?» «No, María Elena. Tu hermano menor acaba de convertirse en el Papa León XIV. Hace una hora estaba en el balcón de San Pedro bendiciendo al mundo. Lo que siguió fue el sonido de llanto incontrolable». Roberto esperó pacientemente, sintiendo cómo su propio corazón se desgarraba con cada sollozo de su hermana. «No puede ser», murmuró finalmente María Elena. «Mi Roberto, mi hermano pequeño,
que siempre decía que quería ayudar a todos los pobres del mundo. ¿Es verdad? ¿De verdad eres el Papa? Sí, hermana. Y necesito que sepas algo muy importante. Nada ha cambiado entre nosotros. Sigo siendo tu hermano menor. Sigo necesitando tus consejos. Sigo necesitando que me bajes los humos cuando se me suba el ego. María Elena rió entre lágrimas. Ay, Roberto, ¿cómo no va a cambiar todo? Eres el Papa. Vives en el Vaticano. Tienes guardaespaldas suizos. Los guardaespaldas suizos son muy amables, bromeó Roberto. Pero ninguno sabe hacer el arroz con pollo como tú. La conversación continuó por media hora más. Roberto le habló de la ceremonia, de sus miedos, de sus esperanzas. María Elena le contó sobre la familia, sobre los problemas cotidianos del barrio, sobre cómo la pequeña Sofía había mejorado de su fiebre. Cuando finalmente colgó el teléfono, Roberto se sintió más centrado que en todo el día. La conversación con su hermana le ha recordado quién era realmente, de dónde venía y por qué había sido llamado a este servicio. Pero aún quedaba una tarea más antes de terminar este día extraordinario. Se dirigió a la Sala Clementina, donde sabía que la Guardia Suiza completa estaría formada esperando su presentación formal como nuevo pontífice. Era una tradición centenaria. El nuevo Papa se presentaba ante sus protectores en su primer día. Cuando entró en la sala, encontró exactamente lo que esperaba. 110 guardias suizos en formación perfecta, con sus uniformes ceremoniales impecables y sus alabardas brillando bajo la luz dorada de las lámparas. Era una imagen que había permanecido prácticamente inalterada durante 5 siglos, pero Roberto había decidido que esta presentación sería diferente. En lugar de tomar su lugar, en el trono papal dispuesto para la ocasión, caminó directamente hacia los guardias. Se detuvo frente a la primera fila y los miró directamente a los ojos. Soldados, comenzó con voz clara. Durante los próximos años, ustedes arriesgarán sus vidas para proteger la mía. Es justo que conozcan al hombre por quien podrían morir. Un murmullo apenas perceptible recorrió las filas. Esto no era lo que esperaban escuchar. Mi nombre es Roberto Mendoza. Nací hace 67 años en una familia humilde de Arequipa, Perú. Mi padre era carpintero y mi madre lavandera. Fui el ciento menor de 7 hermanos. Cuando tenía 12 años, decidí que quería ser sacerdote porque veía cómo nuestro párroco ayudaba a las familias más pobres del barrio. Roberto caminó lentamente frente a la formación, manteniendo contacto visual con los guardias. Estudié en el seminario con una beca, porque mi familia no podía pagar mis estudios. Me ordenaron hace 41 años y pasé los primeros 15 años de mi sacerdocio en las favelas de Lima, viviendo con menos de $1 al día, compartiendo la pobreza de mi gente. Algunos de los guardias más jóvenes no podían ocultar su asombro. Nunca habían escuchado a un papa hablar de su vida personal de manera tan directa y sin artificios. Después vine a Roma para estudios superiores, pero siempre con la promesa de regresar a servir a los pobres. Fui nombrado obispo casi contra mi voluntad, cardenal sin buscarlo, y ahora papa sin esperarlo. En cada paso, he intentado recordar de dónde vengo y a quién sirvo. Roberto se detuvo en el centro de la formación. Les cuento esto porque quiero que sepan que no están protegiendo a un político o a un rey. Están protegiendo a un pastor, un hombre que ha pasado más noches en barrios peligrosos que en palacios, que ha comido más veces arroz con frijoles que banquetes de gala. La intensidad en su voz aumentó gradualmente. Pero también quiero que sepan por qué su trabajo es más importante ahora que nunca. La Iglesia enfrenta ataques como no ha visto en siglos. No solo ataques físicos, aunque también los hay, sino ataques a su credibilidad, a su relevancia, a su derecho mismo de existir en el mundo moderno. Roberto extendió sus brazos hacia los guardias. Ustedes son la última línea de defensa de una institución que ha sobrevivido imperios, guerras, persecuciones y herejías. Han protegido a santos y pecadores, a genios y hombres comunes. Ahora me protegen a mí, y les prometo que haré todo lo posible para ser digno de su sacrificio. El comandante de la guardia dio un paso adelante.
Santidad. Juramos proteger su vida con las nuestras, como lo hemos hecho durante 5 siglos. Lo sé, respondió Roberto. Y por eso quiero pedirles algo más. Quiero que también protejan lo que represento. Protejan la fe de los sencillos contra los sofismas de los poderosos. Protejan la verdad eterna contra las modas pasajeras. Protejan la esperanza de los desesperanzados. Roberto hizo una pausa, mirando fijamente a cada guardia. Porque la batalla que estamos peleando no es solo por mi seguridad personal, es por el alma de la humanidad. En ese momento, sucedió algo extraordinario. Sin que nadie lo ordenara, los 110 guardias suizos, como un solo hombre, se arrodillaron en perfecta sincronía. Sus alabardas se inclinaron hacia el suelo en un gesto de reverencia absoluta. Roberto se conmovió hasta las lágrimas. En todos sus años como sacerdote, obispo y cardenal, nunca había experimentado un momento de reconocimiento tan puro y espontáneo. «Levántense, hijos míos», dijo con voz quebrada por la emoción. «Levántense, porque en esta batalla espiritual somos hermanos de armas». Cuando los guardias se incorporaron, Roberto extendió sus manos sobre ellos en bendición. «Que San Miguel, arcángel patrono de los soldados, los proteja a ustedes como ustedes me protegen a mí. Que la Virgen María los cubra con su manto, y que Cristo Jesús, el único Rey verdadero, los recompense por su fidelidad». El amén que respondieron los guardias resonó en toda la sala como un rugido de guerra. Cuando Roberto salió de la sala clementina, sabía que había logrado algo que ningún protocolo podría haber conseguido. Había transformado a sus protectores en verdaderos hermanos de una causa común. La noche había caído sobre Roma, pero Roberto aún no había terminado su primer día como papa. Tenía una última tarea, quizás la más importante de todas. Se dirigió a la capilla papal privada, un pequeño oratorio anexo a sus aposentos donde los papas han orado en soledad durante siglos. Allí, sin guardias, sin asistentes, sin cámaras, Roberto se arrodilló ante el crucifijo y finalmente permitió que todas las emociones del día salieran a la superficie. Lloró por Francisco, el papa que había admirado y amado como un padre. Lloró por el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Lloró por los errores del pasado y los desafíos del futuro. Lloró por su propia humanidad frente a una tarea que parecía sobrehumana. Pero también lloró de gratitud, gratitud por haber sido elegido para servir, gratitud por la oportunidad de hacer una diferencia en un mundo que desesperadamente necesitaba esperanza, gratitud por el amor incondicional de Dios que lo había llevado desde las calles polvorientas de Arequipa hasta el trono de Pedro. Cuando finalmente se incorporó ya pasada la medianoche, Roberto se sintió en paz. El primer día del pontificado de León XIV había terminado, pero la verdadera obra apenas comenzaba. Se dirigió a su escritorio y tomó una hoja de papel. Con su puño y letra, escribió las primeras líneas de lo que sería su primera encíclica, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En este tiempo de confusión y cambio, cuando las voces del mundo gritan más fuerte que nunca, es necesario recordar que existe una voz que habla en susurros, pero que es más poderosa que todos. Los rugidos, la voz del amor verdadero. Roberto dejó la pluma y sonrió. Mañana comenzaría oficialmente su trabajo como pastor universal de la Iglesia Católica. Habría reuniones con cardenales, audiencias con dignatarios, decisiones que afectarían a millones de personas. Pero, esta noche, en la soledad de sus aposentos, era simplemente un hombre que había dicho sí a Dios y que estaba dispuesto a cargar cualquier cruz que eso significara. Se acostó sabiendo que había sido auténtico en cada momento de este día. Extraordinario. No había fingido ser algo que no era. No había adoptado poses artificiales. No había sacrificado su humanidad en el altar de la solemnidad papal. Y mientras Roma dormía a su alrededor, Roberto Mendoza, León XIV, Papa de la Iglesia Católica, durmió el sueño de los justos, preparándose para despertar y cambiar el mundo. ¿Qué opinas de este primer día tan diferente del nuevo Papa? ¿Te parece que su enfoque directo y personal
podría ser lo que la Iglesia necesita en estos tiempos desafiantes? ¿Crees que su experiencia misionera en América Latina le dará una perspectiva única para liderar la Iglesia Universal? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este testimonio único con quienes creas que puede interesarles. Y asegúrate de darle me gusta si te ha tocado el corazón. Esta historia extraordinaria del primer día de un papa que promete ser diferente a todos los anteriores.